Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jeremy Santiago Hernández Rodríguez, matrícula 2024-1504. Soy tecnólogo de desarrollo de software, soy de cuarto cuatrimestre y este video tiene como objetivo presentar la tarea del Laboratorio de Fundamentos de Electrónica, competida por Pedro Luis Martínez. Como título tiene el Laboratorio 3, Análisis de Circuito Mayas y Nodos. Esta tarea tiene un conjunto de requerimientos, entre los cuales está resolver, digamos que el circuito, que básicamente el profesor nos puso un circuito, el cual tenemos que, digamos que realizarlo dentro de las herramientas de Lightwire y Tinkercad, medir resistencias, corriente y voltaje dentro de estos circuitos y aparte, o sea, resolverlo teóricamente utilizando mallas y nodos. Ok, primero vamos a comenzar con medir las resistencias del circuito en R1, R4 y R5, o sea, resistencia, la corriente y el voltaje de estas dentro de Tinkercad. Que para eso primero tenemos que hacer este circuito que nos dio el profe, que básicamente esta vendría siendo su representación en Tinkercad. Nosotros lo que utilizamos, los componentes fueron el proton board, 5 resistencias, cada una con un valor diferente. R1 tiene un valor de 1, de un ohmio. R2 tiene un valor de 2. R3 tiene un valor de 2.5 kiloohmios. R4 tiene un valor de 0.5 kiloohmios. Y R5 tiene un valor de 1.5 kiloohmios. Así como dos fuentes de alimentación una con voltaje 9 y otra con un voltaje de 3. Para llevar a cabo estas mediciones vamos a utilizar el multímetro. Primero se nos pide medir la resistencia de R1 en Tinkercad. La primera resistencia tiene un valor de 1 kiloohmio, entonces para eso vamos a conectar ambos extremos en los polos de esa resistencia y vamos a cortar toda esta corriente, toda esta fuente de alimentación. Entonces, lo que vamos a hacer será conectar esta última resistencia con esta. Y bien, ahora nos aseguramos de que el multímetro esté en modo resistencia y le damos a iniciar simulación. Esta nos daría un resultado de 757 ohmios. Esa vendría siendo la resistencia. Ahora vamos a hacerlo en Lightwire. En Lightwire, básicamente es el mismo circuito, solo que se parece más. Hay que dejar el profe en la plataforma, que básicamente están todos los valores iguales, al igual que todas las fuentes de alimentación. Aquí vamos a utilizar el multímetro digital nuevamente. Nos aseguramos de que lo tengamos en modo ohmios. Entonces, colocamos ambos extremos de este multímetro en la primera resistencia y cortamos la corriente de los lados. Bien, cuando nos aseguramos de que esté todo bien, le damos a iniciar ejecución y básicamente nos daría el mismo valor, solo que en Tinkercad se redondean, mientras que en Lightwire te da los valores con las cifras decimales. Bien, detenemos la ejecución, veamos el circuito como está. Y bien, ahora se nos pide medir la corriente en el circuito en la resistencia R4. Primero vamos a comenzar con Tinkercad. Esta vendría siendo la resistencia R4. Lo que vamos a hacer será mover esta resistencia un poco por acá abajo.
Bueno, voy a ponerla de nuevo. A mí no me va a moverla ahora mismo. Bien, colocamos aquí, vamos a colocar el multímetro en modo resistencia, no, modo amperaje, y lo conectamos con la fuente de alimentación. Entonces, vamos a poner el multímetro dentro del flujo de corriente que llega a esa resistencia para poder hacer la medición correctamente. Ok, muy bien, nos aseguramos de que esté todo correcto. Le damos a iniciar simulación. Nos da negativo porque básicamente solamente tenemos que invertir los polos. Pero nos dio un resultado de 643 microamperios. Entonces, ahora vamos con Lightwire, que básicamente vamos a hacer lo mismo. Eh, Vamos a colocar esto aquí. Colocamos el multímetro en medio donde llega la corriente R4 y nos aseguramos de colocarlo en modo corriente. Muy bien, cuando esté todo bien ya, le damos a iniciar ejecución y nos da un resultado de 642.71 microamperios. Este nos da el resultado en cifras decimales, pero el Tinkercad nos lo da más exacto en enteros. En fin, esa vendría siendo eh, a corriente. Entonces, ahora por último, solamente nos faltaría medir lo que sería el voltaje de R5. Ahora para medir lo que sería el voltaje de la resistencia R5, primero vamos a comenzar en Tinkercad. Para esto vamos a utilizar el multímetro. Nos aseguramos de que lo tengamos en modo voltaje para poder llevar a cabo esta medición. Y conectamos ambos extremos con lo que vendría siendo la resistencia, que tiene un valor de 5 kilómetros. Ok, cuando nos aseguramos de que esté todo bien conectado, le damos a iniciar ejecución, que nos arrojaría un resultado de 321 microvoltios. Para verificar que esté bien, vamos a hacerlo también en Lightwire, que vamos a utilizar el multímetro digital también en modo voltio, para medir el voltaje. Vamos a conectar ambos extremos con lo que vendría siendo esta resistencia. Y bien, le vamos a dar ejecución, que nos daría el mismo resultado que vendría siendo 321.33 microvoltios. Esa vendría siendo las mediciones y los resultados. Como vimos que en ambas herramientas nos dio el mismo resultado, se puede decir que está bien en su mayoría. Ok, ya, o sea, ya después de haber hecho la parte práctica del circuito, ahora toca la parte teórica que fue utilizando mallas y nodos. Voy a explicar esto un poco rápido para no alargar tanto el video. Bueno, dentro de lo que yo hice aquí, básicamente apliqué la ley de Mayes de Kirchhoff, lo que nos permitió calcular las corrientes que circulan por cada lazo del circuito, que circulan por cada lazo del circuito. Definimos tres mallas de corriente, corriente 1, corriente 2 y corriente 3, y resolvemos el sistema de ecuaciones resultante, obteniendo los siguientes valores. Corriente 1, que da un resultado de 12.6 miliamperios, corriente 2, 9.6 miliamperios y corriente 3, 6.0 miliamperios. A partir de estas corrientes, calculamos la corriente que atraviesa cada resistencia, eh, estando eh, o sea, la corriente que atraviesa por cada resistencia, las corrientes compartidas entre mallas, y luego aplicamos la ley de Ohm para determinar el voltaje en cada uno. Por ejemplo, aquí yo hice, aquí yo coloqué todos los resultados en la tabla de comparativa. Entonces, en R1, la corriente
menos corriente 2, dio 3 miliamperios y su valor en kilómetros, el voltaje es 3 voltios. En la resistencia 2, la corriente también es de 3 miliamperios, pero la resistencia es de 2 kilómetros, por lo tanto el voltaje es de 6 voltios. En la resistencia 3, la diferencia de corriente es de 3.6 miliamperios y con 2.5 kilómetros nos da un voltaje de 9 voltios. Y en R4, en la resistencia 4 y 5, ambas tienen la misma corriente de 6 miliamperios, resultando en 9 y 3 voltios respectivamente. Luego, bueno, ya hay que comparar estos resultados obtenidos en la simulación, lo teórico. Eso fue lo que lo dio y por lo tanto se puede decir que es válido. Así que hasta aquí el video.